Se ha conocido muchísima información y se ha especulado también mucho en los últimos días, desde el sábado que se conoció esta noticia. ¿Qué podemos o qué análisis podemos hacer de lo que espera o que le espera a Venezuela para los próximos meses, según lo que se ha visto estos días? Bueno, lo primero, un descenso seguramente muy fuerte de la colonización cubana de Venezuela, ¿no? Desde el 2002, desde antes, pero parcialmente después de que de que Chávez sobrevive al intento de golpe de Estado del 2002, el desembarco del aparato de inteligencia y seguridad cubano fue masivo, ¿no? De hecho, para llegar a Maduro hubo que matar varias decenas de fuerzas especiales cubanas, ¿no? Las Sí. avispas negras no estaban custodiados por venezolanos, sino que estaban custodiados por cubanos. Y de hecho Maduro es un hombre reclutado por la inteligencia cubana desde su juventud, y su esposa también de fluidísimos lazos históricos con la inteligencia cubana. Por lo tanto, lo primero que va a haber es un empoderamiento del sector militar que convivía con el sector cubano, que es el que tiene más fluido diálogo con Estados Unidos, ¿no? Y Deis Rodríguez, que tiene muy buen vínculo con Rusia. Su padre fue terrorista en los 70, murió abatido y torturado por la Fuerza de Seguridad venezolana. Es una persona con cierto sentido común, o sea, cómplice de todas las masacres y delitos que se cometieron, Sí. pero con algún nivel intelectual que le permite entender que el régimen tal como estaba se terminó. Y vamos a iniciar una transición seguramente larga, creo que como mínimo 1 año y medio, 2, donde estas personas, los militares básicamente, Diosdado Cabello, que es el jefe de la SS o de las camisas pardas ahí del régimen, si hacen las cosas bien y hay un proceso de democratización y de normalización y de cierre de los campos de tortura, apertura de las cárceles, todo lo que tienen que hacer, quizá tengan suerte y se puedan, con parte de lo robado, ir al exilio, y si lo hacen mal, los van a matar, digamos, básicamente. También, porque, bueno, acá entra en juego otro país que lo mencionabas recién, que es Rusia. Y más que nada teniendo en cuenta esta última noticia que se conoció, buques de guerra, bueno, la relación de Delcy Rodríguez con este país, qué papel puede jugar Rusia en todo esto y si se puede generar de alguna manera algún conflicto pensando en un ingreso ruso en el medio de todo esto. No, de hecho el barco petrolero fue capturado hace pocas horas, Rusia no intervino militarmente, ya está en manos de los americanos, fue capturado en el Atlántico Norte. Sí. Rusia tiene mucho interés en terminar la guerra de Ucrania, obviamente con posiciones ventajosas para Rusia. Rusia sabe que está dependiendo mucho de China, Rusia sabe que no quiere depender tanto de China, Rusia sabe que no es el principal rival estratégico de Estados Unidos, que el principal rival estratégico es China, por lo tanto no va a quebrar el diálogo público y secreto que hay con Estados Unidos para defender un régimen que ya era patológico, digamos, ¿no? Ya hasta la izquierda latinoamericana no se anima a criticar a Cuba, pero ya vimos en Brasil, en la Argentina, en Chile, aquellos que fueron cómplices ideológicos o económicos del chavismo y de todos sus crímenes, abandonarlo, ¿no? De hecho, claro, si uno se fija el kirchnerismo, las declaraciones son muy lavaditas, la izquierda chilena también, Lula, una cosa formal, no intervengan en los asuntos internos. Era un caso ya, 8 millones de emigrados, miles de muertos, centros de tortura, secuestrados, desaparecidos, economía quebrada. Era un caso demasiado patético para que ninguno ponga la cara. Fabián, ha hablado en varios medios María Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, el argentino que está detenido en Venezuela, y con respecto a esta transición de la que estamos hablando, ella decía que hay algunas cuestiones que no han cambiado, que se mantienen, y una justamente es esa, la de los presos políticos. Vos recién hablabas de la apertura de cárceles y demás. ¿Qué análisis se puede hacer en ese sentido respecto a un tema que también nos ha trastocado durante todo este último año?
Bueno, va a ser un proceso muy progresivo, digamos, ¿no? O sea, acordate que las transiciones políticas, eh, salvando la distancia, que no tienen nada que ver, pero digo, en transiciones políticas, la transición política chilena Sí. de Pinochet a la democracia tardó 2 años, del 88 que fue el plebiscito, recién el presidente democrático asume en el 90, y Pinochet siguió siendo el jefe del ejército durante muchos años. En el caso de la Argentina, después del fin de Malvinas a la elección de Alfonsín son 1 año y medio. En el caso de Brasil, que fue una apertura mucho más gradual, todavía mucho más años, 5 o 6 años, entre la amnistía del 79 y la elección del primer presidente vía parlamento, como fue Neves, el primer presidente electo por voto popular, fue recién en 1990. Yo creo que acá tenemos que esperar una transición de 2 años, poco más, poco menos, donde gradualmente Delcy Rodríguez especialmente las Fuerzas Armadas, que son las que han quedado empoderadas con la ida de los cubanos, o el comienzo de la ida de los cubanos, van a tener que empezar, y la cosa más fácil que les resulta es con bajo perfil, porque obviamente uno no cierra un centro clandestino de detención con prensa incluida, digamos, mostrándolo, pero creo que una de las cosas que van a suceder, no día a día, pero sí en el muy corto plazo es, digamos, el cierre de estos centros clandestinos. El más famoso es el Helicoide, pero hay muchos otros, y la liberación de los presos políticos y la liberación de los rehenes extranjeros, en caso de nuestro gendarme que está secuestrado y desaparecido en Venezuela. Si matan o muere alguno de los rehenes o de los prisioneros políticos, Estados Unidos le va a hacer llegar un mensaje disciplinador. Acá lo que tiene que tener muy claro el régimen, y creo que lo tiene, es que el segundo ataque va a ser 100 veces mayor que el primero. Digamos, el primero se llevó puesto a la pareja presidencial y a 40, 50, 60, 80 cubanos y venezolanos. El próximo va a ser un show mucho más impactante, digamos. Qué fuerte eso, Fabián. Es así, ya el secretario de Guerra ya lo avisó, el secretario del Estado ya lo avisó. Acá hay mucha gente que hace muchos años vive muy bien, ha robado mucha plata, se da una gran vida. Impunes también. ¿Cómo? Impunes también. Impunes, Sí. impunes. Y el mensaje, miren, hagan las cosas durante 1 año y medio bien, y aquel que lo haga bien, con parte de lo robado se podrá ir a Turquía, a Rusia, quizás no a Cuba, ¿no? Porque quizá Cuba también acelera algún proceso de deterioro ya del que tiene. Y si lo hacen mal, quizás una madrugada son sacados y terminan en un tribunal americano, y si tienen menos suerte, en el auto en que van, vuela por la calle con un misilazo o entra un misil por la ventana, o le pegan un tiro con un francotirador, digamos, ¿no? El mensaje de Estados Unidos es bastante claro: o haces las cosas como haces, o vas preso, te matamos. Fabián, en un momento se habló, en realidad la gente pensaba, ¿no?, en esta posibilidad de llamar a elecciones en Venezuela. Trump ya ha manifestado que está trabajando en conjunto con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, si hace las cosas bien, como vos nos explicaba, podría quedar a cargo de esta transición, porque también vos lo decías, forma parte del régimen. Entonces Bueno, estas transiciones, a ver, son 25 años de dictadura, 25 años de gobierno totalitario, 8 millones de emigrados, miles de muertos y de presos políticos, con niveles siderales de corrupción. Eso no se soluciona ni en 30 días, ni en 10 meses, es un proceso muy largo. El primer gobierno democrático, que seguramente lo va a ganar por amplísimo margen la oposición, en 1 año y medio, 2 años y medio, va a tener muchísimos problemas económicos, va a tener tensiones con sectores militares, va a tener tensiones con ex servicios de inteligencia que quedan dando vuelta por la calle. Acá se inicia un proceso muy largo. El mensaje de Trump, que él siempre le agrega un poco de pimienta a las cosas, ¿no? Pero el mensaje de Trump descodificado, sin la pimienta que le pone Trump, es un mensaje
tranquilizador a las Fuerzas Armadas venezolanas. No te vamos a meter a Machado de sopetón, ni va a haber racias. Hacer las cosas bien, de a poco, no patees el tablero, y cuando llegue esta mujer, o el opositor que sea en 2 años, comportate, no jorobes mucho. Es un proceso largo, no se sale de dictaduras de tan largo radio, más cuando tienen el ADN cubano que los hace, digamos, mucho más eficiente, medular, capilar que las dictaduras tradicionales en América Latina. Por eso el sistema cubano duró 70 años y por eso Cuba no tiene luz, no tiene teléfono, la gente sale nadando, pero sí, tiene un formidable sistema de inteligencia. El régimen cubano lo único que hace bien es eso. Y operó durante más de 20 años en Venezuela, por lo tanto no es una dictadura estilo tradicional, el Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, llegan los militares, se van. Acá es un proceso mucho más complejo. Obviamente Trump se hubiera podido ahorrar algunos comentarios despectivos a Machado, pero Machado y su entorno saben que el objetivo es que no fracase la transición. Estamos hablando con Fabián Calle, analista internacional, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. La última de mi parte, Fabián, agradeciéndote por el tiempo, por supuesto. Por favor. ¿Qué papel juega Rusia en todo esto? Digo, abriendo un poco el panorama de este apoyo que se ha conocido públicamente de parte del presidente Vladimir Putin, del Kremlin, de esto que ha pasado durante esta jornada y demás. ¿Tiene algo de influencia, de importancia este apoyo? Digo, ¿cómo se puede analizar desde este lado? Rusia se estaba yendo de Ucrania. De hecho, hasta hace pocos años, uno de los cordones de seguridad de Maduro, además de los cubanos, era el grupo Wagner, el grupo de mercenarios dirigidos desde Moscú. Digamos, ese grupo se retiró de Venezuela hace tiempo. Rusia lo que hizo fue negocio, vender una cantidad de armas inmensas que no tuvieron mucha utilidad días atrás. O sea, el régimen chavista gastó billones de dólares en armamento soviético. Ahora hay un debate si no funcionó o algunos lo quisieron usar, quizás fue un mix. Pero Putin no va a descarrilar sus negociaciones de fondo, que van mucho más allá de Ucrania, con Estados Unidos por Venezuela. Putin le queda muy claro que la única potencia que puede operar masivamente en el hemisferio americano es Rusia. Y la propia China, que perdió mucha plata en Venezuela, ¿no? Puso mucha plata y perdió mucha plata. Tampoco levantó mucho el perfil, digamos, ¿no? Porque sabe que el Caribe, cuando Godzilla se enoja y sale de su largo sueño que tuvo Estados Unidos en la región, es muy difícil meter los dedos en el ámbito de influencia de Godzilla. Es un Estados Unidos que se despertó. 30 años de abandono de la región, donde le mojaban las orejas, la contracumbre en la Argentina, Cristina con los iraníes, Timerman, Lula chicaneándolos, Correa. Bueno, eso se acabó. Si le mojas la oreja a Estados Unidos, como mínimo te quitan la visa y como máximo terminas en un tribunal internacional. Fabián, internacional no, sí. Americano. Más allá de que se entiende que es algo que no daba para más y que en algún momento tenía que pasar, y esto que decís de mojar la oreja a Estados Unidos, y sabemos el papel que tiene Estados Unidos en el mundo, también está claro que hay otro interés, y de hecho a pocos días de llevarse a Maduro, se confirma el envío de los barriles de petróleo. También juega un papel importante a la hora de pensar en el rol que va a tener Estados Unidos en Venezuela este tiempo. Yo creo que el petróleo está en el listado, pero el principal objetivo de Estados Unidos es sacarse de encima un área que era usada por todos sus enemigos. Los iraníes, sí, los chinos, los rusos, la FARC, el ELN, los narcotraficantes que operan en Estados Unidos y que matan miles de personas por consumo de droga. Estados Unidos flota en petróleo. Estados Unidos, desde la revolución del shale gas y el shale petróleo, no solo se autoabastece, sino que exporta, ¿no?
pensá que 50 millones de dólares, 50 millones de barriles, que es lo que anunciaron ayer, Ujú. es 12 horas de consumo Ujú. de Estados Unidos. Sí, Estados nada. Unidos consume 90 millones de barriles diarios, ¿no? O sea, básicamente te dejo exportar, yo te doy la plata y con esa plata empezás a trabajar algunas cosas que tenés que hacer con la economía. El petróleo está, pero no es porque Estados Unidos necesita el petróleo. Ujú. Digamos, Estados Unidos es una superpotencia petrolera de hace 30 años, 20 años. De hecho, todo el boom de vaca muerta nuestro, toda esa riqueza masiva que está aflorando de Neuquén, es con la tecnología Shale, que de hecho Milei creo que en septiembre estuvo reunido con el empresario americano que la creó allá en los 70, ¿no? Por lo tanto, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Está en el lote de los 5 temas, pero no No es el principal. es el más relevante, ¿no? Sí, porque muchos habló de eso también, del interés que podía tener Estados Unidos detrás de todo esto. Y te hago una última consulta, Sí, porque también vos hablabas de esta pimienta de Trump. Incluso el sábado, cuando se lo escuchó en la conferencia de prensa, también fue fuerte porque dijo, nosotros vamos a gobernar Venezuela, dando a entender que tampoco iban a contar con esa libertad, que iban a quedar bajo el poder sin de duda, Estados gobierna Unidos. Venezuela, tienen Ujú. Daisy Rodríguez, tiene que hacer lo que Estados Unidos le dice, o la destituye, no termina presa. Daisy Rodríguez tiene causas judiciales por tráfico de drogas, Sí. puede terminar igual que Maduro, en una cárcel o, llegado el caso, si no la pueden capturar, matarla, digamos, ¿no? Daisy Rodríguez yo creo que va a intentar, creo que va a poner un reloj que cuente las horas para atrás, digamos. Daisy Rodríguez va a estar tan contenta de entregar el bastón de mando como Alberto Fernández, ¿no? Que el momento más importante de su vida fue cuando se fue, digamos, ¿no? Que se tiró, se fue por atrás por el cortinado porque no quería un minuto más estar ahí. Sí. Daisy Rodríguez sabe que si hace bien, se puede tener los años que le queden de vida con lo que robó, Sí, un buen puede vivir una pronóstico. vida muy, Sí, muy holgada y muy capitalista el resto de su vida. bien. Fabián, te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Escuchábamos a Fabián Calle, quien es analista internacional y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, hablando sobre lo que está ocurriendo en